¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy nuestro invitado es uno de los que se puede decir maneja los motores de la economía. Al menos está al frente de una cámara que tiene a cargo uno de los motores. Mire. Alfredo Antía Behrens es el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, director de EFA Laboratorios y presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales. Es el séptimo de 8 hermanos. Nació en Punta Carretas y asistió al Colegio de los Hermanos Maristas, donde cursó desde los 5 hasta que finalizó el bachillerato de medicina. En ese mismo centro de estudios conoció a quien hoy es su esposa, cuando él tenía 16 años y ella 14. Actualmente llevan más de 30 años de matrimonio, con 3 hijos y 2 nietos. Su padre, Enrique Antía, era arquitecto y su madre, Consuelo Behrens, fue funcionaria de la Jefatura de Policía de Montevideo. Es militante del Partido Nacional desde antes de nacer, dado que sus padres eran muy amigos de Wilson Ferreira Aldunate. Además, es hermano de Enrique Antía, el actual intendente de Maldonado. Alfredo es doctor en Medicina y Tecnologías Veterinarias, pero rápidamente se vinculó a la vida laboral en la empresa familiar. Allí comenzó como visitador médico hasta que llegó a ocupar la presidencia. Además de ser el titular de la CIU, también dirige la Asociación de Laboratorios Nacionales y estuvo al frente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas. Para comer, elige el asado acompañado de vino Tanat. Practica deporte y en su perfil de Instagram publica muchas fotos de sus nietos. Es hincha de Nacional y sus jugadores de preferencia son Luis Artime, Juan Martín Mujica y el Chino Recoba. Asistió al último clásico que se jugó en el campeón del siglo. Así que estuvo varias horas para llegar a ese último partido. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un placer de estar acá. Y bueno, un agradecimiento a la vida, luego del recorrido que acabo de ver de esto que ha sido esta trayectoria hasta el día de hoy, personal, y por cierto de mi familia, de la cual pude tomar los valores que me conducen para actuar en esto que es, por ahora, este espacio en el que estoy transitando. De algún modo la vida pública me ha puesto y me sienta en esta silla para hablar, en este caso, de lo que es la realidad de la industria nacional y cuáles son las expectativas de futuro. Sí, lo invitamos precisamente por ser el presidente de la Cámara de Industrias. Averiguando todos estos detalles también, tiene un perfil político, pero como votante. Su hermano, por ejemplo, es el intendente, sí, allá en Maldonado. Sí, faltó señalar ahí en esta cita que soy el papá de la alcaldesa del municipio CH, elemento que de algún modo conmocionó la vida familiar, por cierto, por las circunstancias trágicas. Matilde. Claro. Las circunstancias trágicas en que le tocó asumir. Claro, cuando falleció Abt, el alcalde, digamos, asume ella. Exacto, ella tomó cierta notoriedad siendo una chiquilina, como lo sigue siendo ahora, y para los padres siempre los chicos, y los más chicos, en este caso que es la menor, sigue siendo la mimada de la casa, ahora con gestiones de administración importantes y enfrentándolas, bueno, con los mismos valores con que de algún modo recibimos de nuestros mayores y tratamos de transmitir a quienes siguen el camino de la vida. Pero volviendo al tema de mi militancia partidaria, siempre fue desde el costado, digamos, desde el lugar donde se construye. ¿Nunca lo tuvo como objetivo, nunca le interesó mucho para nada, tirarse a la arena política? No, mi participación, digamos, más cercana a lo que fue la vida partidaria fue en la época de la dictadura y fui convencional del Partido Nacional en la primera convención que se eligió en aquellas elecciones donde Wilson Ferreira estaba proscripto y después preso. Y después, bueno, me casé muy joven con mi esposa Victoria Dami, que apareció allí en fotos, y rápidamente tuvimos hijos y la vida laboral me llevó a hacer lo que he hecho. Había que trabajar ahí sí o sí. Había que trabajar, claro. Terminé la carrera, carrera que nunca ejercí, pero que como toda formación universitaria sirve para abrir cabezas, para entender mejor las cosas, para ayudarnos a pensar, para tratar de visualizar el mundo desde el ángulo en que somos una parte, pero una parte que está, digamos, influenciada por todo lo que nos rodea, por todas las miradas, por todos los pensamientos, por todas las posiciones. Y eso está muy bueno porque después para la vida laboral y para la gestión en este caso, de este cargo que tengo hoy, ayuda y ayuda mucho. Y bueno, la vida se desarrolló después y aquí estoy, en el interín,
bueno, desarrollé una carrera a nivel gremial en el sector farmacéutico, que es el al cual pertenezco. ¿Una empresa familiar era? Es una empresa familiar que este año cumplió 70 años de vida. Ahí está. EFAS, el laboratorio. Sí, ayer me sacaba una foto con un funcionario que es uno de los más veteranos que está en la empresa, que es joven, porque tiene mi edad, tiene 59 años, pero hace 40 años que trabaja en la empresa. Es una empresa de esas donde se entra joven y se jubilan veteranos, con una gran adhesión. ¿Se puede hacer carrera dentro de la empresa? Y bueno, y sí, es una MIPYME, es una empresa que tiene 72 empleados en planilla en este momento y unos 10 o 12 contratados, que ha dado pasos de desarrollo y crecimiento y podemos decir con orgullo que bueno, la mantenemos viva y la mantenemos con la energía suficiente para ver y proyectar el mañana con optimismo. Atilla, le quiero preguntar, y en términos generales, está pasando la pandemia, todo indica que los números han mejorado. ¿Cómo sale la industria en general de esta situación? Muy golpeada, algunos más fortalecidos. Bueno, a ver, la industria fue muy zarandeada en el periodo prepandemia, fundamentalmente entre el 2014 y 2019, con una caída del 11% de la producción, y en el 2020 con una caída del 6%. ¿Qué está pasando este año? Eso también es pérdida de puestos de trabajo. Bueno, antes de la pandemia. En ese periodo prepandemia se perdieron 24.000 puestos en la industria, ¿verdad? ¿Y ahora en este año de pandemia, año y medio de pandemia, en cuanto a los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo del proceso de la pandemia se han recuperado, prácticamente todos. Si comparamos con el 2019, todavía estamos en 7.000 puestos menos y tenemos la expectativa, si bien el crecimiento, el retorno a los puestos de trabajo se ha verificado, ha sido con mayor rezago que el crecimiento de la producción, que el crecimiento de la producción sí es visible. Nosotros estamos comparando datos con 2019, porque los datos del 2020 hay que ver que marcaron una caída que engañan en todos los ítems que manejemos, digamos, la percepción de los mismos. Por eso es preferible referirnos al año 2019. ¿Pero hay chance de recuperar esos 7.000 puestos, por ejemplo, en la industria de ustedes? ¿O fueron industria que ahora cerraron y se perdieron? Bueno, a ver, acá hay algo que nosotros tenemos que, y decimos y tenemos que poner sobre la mesa, porque Uruguay debe discutir estas cosas que nos ocurren. En el medio de la crisis se acelera muchísimo lo que es la revolución digital, la automatización de los procesos, las máquinas que sustituyen la mano del hombre. Y esto lo digo porque ocurre en la industria, pero ocurre en la economía en general y porque es algo que desafía muchísimo al mundo del trabajo, al mundo de la empresa, porque claramente las empresas, por un lado, necesitan ser competitivas, ¿verdad? En el caso de la industria, producimos y vendemos bienes transables, es decir, bienes que están en competencia con lo que se produce en otras partes, en otros países donde las cosas son más baratas de hacer, en todo sentido, por los insumos y por el costo y la productividad de la mano de obra. Entonces se vuelve muy importante comprender aquí en el Uruguay que estamos frente a un enorme desafío que implica movernos el piso como comunidad, como sociedad, para entender que hay que hacer cambios que lleven al Uruguay... ¿Qué cambios dice? Bueno, y para la producción es muy pesado producir en el país. Hay que ver que... ¿Materia de costo me está hablando? Estoy hablando de materia de costos. O de gente formada para la industria, debido a esa automatización que se viene, ¿no? También de gente formada. Hay que ver que tenemos un número muy lamentable en materia educativa, porque 6 de cada 10 chicos en Uruguay no terminan el liceo. Y esos son datos que venimos arrastrando de mucho tiempo y que nos ponen un signo de interrogación con respecto al futuro. En el caso de la industria, que es una escuela de aprendizaje, porque nosotros lo que tenemos es la oportunidad de dar trabajo a personas que por ahí ingresan con muy baja formación, pero los vamos preparando y los volvemos idóneos en sus puestos y ofrecemos alternativas de crecimiento al interior de las empresas, preparando, utilizando todos los elementos y herramientas que tenemos para que nuestros trabajadores, digamos, puedan caminar y el andar de la empresa y la tecnificación de la empresa. Y esa es una escuela de aprendizaje que es muy valiosa para el país. Por eso defendemos tanto el valor de la industria. Pero de todos modos, nosotros como país tenemos debes en materia educativa, no solo para los jóvenes, sino también para la preparación de los cuadros intermedios y de los profesionales. Es un país donde abundan algunas profesiones
y faltan O sea, otras. carencias en materia educativa repercute mucho en el mundo empresarial de ustedes, de la industria. Sí, nosotros entendemos que sí, que el Uruguay para atraer inversiones necesita hacer muchos cambios y este es un debe. Fíjese, la industria de las tecnologías de la información, el personal que necesita no es suficiente, es una realidad. Sí. Lo hemos leído y lo hemos visto. Entonces esto, Y ahí se exporta todo, además, o sea. exacto, pero esto es demostrativo de que si uno piensa en un país mañana integrado al mundo, con condiciones de competitividad mejores, que le permita acceder a otros mercados, donde se puedan instalar inversiones desde el exterior, donde Uruguay le dé las condiciones de competitividad a esos proyectos que se instalen en el país. ¿Qué se necesita? Aparte de la idea del proyecto, personas capacitadas para ese lenguaje que es el trabajo universal del siglo XXI. Entonces, ese clic es imprescindible hacerlo como país. Le voy cambiando de tema y le voy salpicando, porque tengo varias cosas anotadas para preguntarle. Estamos en una negociación salarial también en este momento en el país, ¿no? Ustedes tienen a su gente también negociando. ¿Cómo va en el caso de la industria? Bueno, ¿Se destrabó? Va un poco lenta, en este momento hay 187 mesas, digamos, reunidas, o algunas han cerrado, 71 han cerrado, pero es el 40%, algo más, de las mesas que han llegado a acuerdos. Sí, el ministro de Trabajo dijo el otro día que todavía hay un 40% que le falta cerrar. Bueno, es un poco más de un 40%. Nosotros lo que estamos viendo es que en muchos casos todo esto se ha cerrado por encima de los lineamientos del Ejecutivo. Y lo que señalamos ahí es que nosotros estamos reclamando remover un poco lo que es el escenario que nos hemos dado desde el punto de vista del sistema de fijación de salarios en el país. ¿Por qué lo decimos esto? Porque quienes van a esas mesas en general son representativos de una rama, pero en esa rama usted se encuentra con empresas muy grandes y con empresas muy pequeñas. Pero lo que se resuelve ahí, generalmente, la mayor parte de las veces, está de algún modo acordado entre las empresas más grandes, que son las más pesadas del sector, con sus propios trabajadores sindicalizados y acuerdan cosas que muchas veces a ellos pueden serles útiles, pero no a las empresas más pequeñas, medianas y pequeñas, y por eso decimos que en este país hay que darle poner un poco de aire a esta vinculación. ¿Usted qué querría? ¿Que empresas, más individual la negociación, empresas pequeñas con su gente, empresas grandes con su gente? Bueno, nosotros entendemos que acá hay que, digamos, de algún modo el contrato social, que es este que nos hemos dado en los consejos salarios, y el contrato político que tenemos en la Constitución de la República, que establece tantas libertades desde 1813, desde las instrucciones del año 13 hasta el día de hoy, hay que tratar de congeniarlos en un mecanismo que sea útil, que sea hábil para el Uruguay y para el Uruguay del futuro. Porque no puede ser que cuando se deciden salarios en esas mesas se esté determinando la suerte de todos por igual, de los que están sentados, que en todo caso deciden para ellos, pero de todos los demás, porque lo que allí se decide es obligatorio para todo el país, para toda la rama. También se consigue algo, en términos generales, cuando hay gremios fuertes. Y bueno, si va a negociar es como eso de... Y bueno, pero ese es un dato de la realidad, pero la realidad es que pasa que el mundo de las empresas es muy distinto. Usted se encuentra con empresas muy grandes, incluso empresas grandes que pueden utilizar la tecnificación, esa que hacíamos referencia hace un rato, el paso digital, la automatización de los procesos. ¿Por qué? Porque tiene masa crítica, tiene volumen, pero entonces, ¿dónde queda el empleo ahí? Entonces, entendemos que es importante madurar la relación laboral hacia consejos de salarios que sean inclusivos de la realidad de los distintos tipos de empresas. ¿Pero cree que en Uruguay se pagan buenos salarios en líneas generales, no sé en la industria en particular, líneas generales estoy hablando? Salario mínimo, 16.000 pesos. El salario mínimo es un salario básico absolutamente mínimo. La industria paga salarios un 20% por encima del promedio nacional de los salarios. ¿Sabe qué pasa? Que hablar de salarios siempre es difícil porque siempre es poco. La plata es difícil que alcance, aun cuando los salarios sean buenos. El problema es que, ¿qué hay atrás del salario? La producción que está detrás del salario, ¿es eficiente? ¿Estamos pagando salarios de acuerdo a la productividad y al valor de lo que hacemos? Entonces ahí tenemos mucho camino por recorrer y mucho, digamos, tiempo para madurar
con el gobierno y con los sindicatos, porque además, no nos olvidemos, fíjense ustedes, la Organización Internacional del Trabajo es el organismo de las Naciones Unidas de participación tripartita, trabajadores, empresarios, gobierno, que defiende a los trabajadores. Y ese organismo, el Comité de Libertad Sindical, el Comité de Normas, el Comité de Expertos, todos tripartitos y todos por consenso, dijeron que la ley que se aplica en Uruguay para la negociación colectiva no cumple con los convenios internacionales del trabajo. Es decir, tenemos cosas para hacer acá en el Uruguay para ¿Se lo han planteado al gobierno, revisar. a este gobierno estoy hablando? Sí, y tenemos el compromiso de hace pocos días en una comisión especial del Ministerio de Trabajo de que el gobierno va a presentar un proyecto de ley para regularizar esta situación. ¿Y qué le adelantó el gobierno? ¿Qué es regularizar esta situación? ¿Pasarían a hacer negociaciones? Las negociaciones tienen que ser, como dice la OIT, libres, bipartitas y voluntarias. O sea, sin el gobierno en el medio. Claro, el gobierno, ¿qué dice la Organización Internacional del Trabajo? El gobierno puede convocar y puede, en caso de que no haya acuerdo entre los privados, fijar el mínimo. Lo demás tiene que ser un acuerdo de partes. Mire lo que decía, lo comparto con usted y con los televidentes, lo que decía Marcelo Abdala, es el actual ahora presidente del PIT-CNT, a propósito de las pautas sobre las cuales se está negociando. El primer año, que fue desde el 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, se perdió por lo menos un 4.33%. Ahí está. El gobierno dice que de aquí en más se empieza a recuperar eso. El Poder Ejecutivo no puede sostener esa afirmación. Y te voy a explicar por qué. Ellos plantean ajustes salariales en función de la inflación prevista por ellos, la que presentaron en la rendición de cuenta y el presupuesto. Si la inflación real es mayor que la que previeron, no pusieron correctivos semestrales. Por tanto, tú no tenés garantía de que no se te rebaje el salario real mientras se aplica la fórmula que ellos propusieron, en primer lugar. En segundo lugar, ubican un correctivo solo al final, por tanto la panza del salario puede ser hacia abajo en la duración de ese periodo de 2 años, que establece, si no se mantiene el 100% del personal ocupado en cada rama de actividad, y te pongo este ejemplo, una industria invierte en maquinaria, sustituye trabajadores, aumenta su volumen físico y su productividad, y factura más, pero no se cumple el 100% del correctivo final, porque si tiene menos trabajadores que un 80%, se aplica solo el 80% del correctivo. Ergo, los criterios del Poder Ejecutivo hoy no garantizan ni siquiera el mantenimiento del salario real, menos la recuperación. ¿En la industria se puede asegurar algún aumento de sueldo en esta circunstancia que estamos hablando? Bueno, de hecho, muchos de los acuerdos que se han hecho ahora, en este momento, están contradiciendo el anuncio que está haciendo Marcelo Abdala allí. Es decir, se han votado aumentos que han recuperado ese salario, que van en recuperación de ese salario perdido. El tema es que esto hay que verlo en el momento que el país lo vivió. Es decir, nosotros venimos saliendo de una situación de absoluta incertidumbre, y hoy por hoy estamos aún en la expectativa de que se confirme que Uruguay no va a entrar en una nueva ola y que vamos a tener una temporada turística que genera un ingreso de divisas muy especial para el país. Digamos, hablar de los problemas laborales y de los convenios y hacer foco en una sola cosa o en un ejemplo de una empresa que pueda irle mejor, es decir una parte de la verdad. La verdad es que tenemos empresas que les va bien, tenemos empresas con dificultades, tenemos empresas que están con muchas dificultades. Entonces, ¿cómo establecer un mecanismo único para todas? Es un desafío enorme. Nosotros entendemos que este camino hay que recorrerlo con una mirada hacia el interior de las ramas y qué es lo que pasa en las empresas. Porque no podemos obligar a quien no está bien a aumentar salarios, por más justo que sea, por más necesario que sea. ¿Porque se perderían puestos de trabajo? Y porque se pierden puestos de trabajo. Fíjense ustedes, entre el año 2014 y el año 2019, en Uruguay se destruyeron 55.000 puestos de trabajo, pero el salario real aumentó. ¿Cómo se explica que los consejos de salario se reunían y veían que se perdía empleo y seguían aumentando los salarios? Y eso lo vimos todos, fuimos ciegos a esa realidad, fuimos miopes. ¿Qué hacían esos consejos de salarios para no verlo? Entonces, acá hay que conjuntar, digamos, elementos que están sobre la mesa. ¿Hay que defender el salario? Sí, si se puede, por supuesto,
porque además la economía necesita que ese dinero circule, ¿verdad? Pero no podemos poner al borde del abismo a empresas que pueden encontrarse en situaciones difíciles. Entonces, nosotros entendemos que nos tenemos que dar un tiempo con sensatez, yo digo, con el color celeste de la camiseta pegada al cuerpo, para encontrar mecanismos que nos permitan, dentro de un ámbito de paz, de armonía, tratar de descubrir cómo poder construir de futuro esas relaciones laborales armónicas y productivas que sean la base para que en el país se instalen industrias, se instalen inversiones que le permitan a los uruguayos tener trabajo y que eso sea sostenible en el tiempo para que el país realmente pueda crecer. ¿Y cómo está viendo el vínculo con el PIT-CNT? ¿O cómo está viendo al PIT-CNT en su estrategia, digamos, en este marco de negociaciones? Porque hubo algunos conflictos grandes, importantes, en el puerto, me recuerdo, en UPM, en el centro del país. Bueno, la industria frigorífica ahora, ¿no? Que me decían que está por acordar, pero todavía había un conflicto importante allí. Es entendible que los sindicatos hagan su tarea. Digo, lo que no es entendible es el exceso de la medida extrema, el barco ese que llega al puerto y no puede descargar la mercadería que se necesitaba para procesos productivos, que se vieron interrumpidos, porque ese barco se retiró del puerto sin bajar sus contenedores y tampoco pudo llevarse los contenedores que estaban llenos de productos fabricados por uruguayos que estaban siendo esperados en otros puertos del mundo. Esas son imágenes que Uruguay tiene que desterrar, porque ¿saben qué es lo que pasa? El inversor que está mirando al Uruguay mira que es un país lindo, que es un país amable, que la gente es buena, que la geografía es sensacional. Mira la estabilidad política, mira que aquí en el Uruguay, y en contraste con lo que pasa en la región, un presidente de un partido político se va aplaudiendo al que viene, lo abraza y le pone la banda. Y esas cosas valen muchísimo. Pero también hay que hacer valer esto otro que decimos de encontrar el punto de encuentro en las relaciones laborales. Si nosotros encontramos eso, si nosotros reducimos el peso del Estado, que se vuelve gravoso porque pagamos impuestos y no se nos devuelven servicios adecuados o en tarifas adecuadas, y tenemos combustibles caros y no los podemos bajar, porque ese famoso factor X, que es el costo de internación del petróleo y transformarlo en nafta en Uruguay, es caro. Le iba a preguntar si les sirve este nuevo sistema. ¿A los empresarios les convence este nuevo sistema que hay de ajuste de los combustibles? Mire, hay una variable que no dominamos en Uruguay, que es el precio del petróleo. Acá petróleo no hay, ¿verdad? Pero sobre el precio de ese paridad de importación hay una suerte de costos que nos hemos puesto uno arriba del otro, porque hemos construido este país donde... A ver, está bien tener derechos y está bien tenerlos, que quede bien claro, pero así como tenemos derechos, tenemos que tener deberes para con el país. Y un deber es darle competitividad a estas empresas públicas para que sean para los uruguayos. Dicen las campañas de quienes defienden las empresas públicas desde el ángulo sindical, es de los uruguayos, pero los uruguayos las financian cada vez que cargan el tanque, o las financian cada vez que tienen que comprar full oil para las industrias y para poder producir y agregar valor a la producción. Está bien, pero yo le decía, y dar empleo. Yo le decía si este nuevo mecanismo que hay ahora de ajustes, en teoría, cuando sube el petróleo internacionalmente, debería subir acá la nafta, digamos, el gasoil, cuando baja ya debería bajar acá. Ahora el gobierno está manejando otro criterio, si se quiere, metiendo cómo está la economía de ANCAP. Pero a ustedes los empresarios, ¿les da estabilidad esto de que todos los meses haya que ver si sube o baja el precio del combustible? ¿Sabe cuándo vamos a ver esto? Cuando pase el tiempo y efectivamente el petróleo baje y los combustibles bajen. Y lo vamos a ver en la medida además de que ese factor de costos internos que tiene todo el proceso productivo de ANCAP realmente se reduzca en beneficio de las familias uruguayas y de las unidades de producción del país. ¿Van a salir, la Cámara de Industrias va a salir a defender la LUC, la Ley de Urgente Consideración, de alguna manera o no? Mire, nosotros... Porque hay un capítulo laboral, está el capítulo de los piquetes, de nosotros entendemos las ocupaciones. Que no. Lo primero que quisiera señalar es que la Ley de Urgente Consideración tiene, digamos, la llamada regla fiscal. Es decir, el país no puede gastar más de lo que tiene, de lo que produce. El país tiene que tratar de ser lógico con las cuentas nacionales. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el país se endeuda y el endeudamiento implica no solo condenar a las futuras generaciones, sino que entran divisas para tapar el agujero. Y cuando entran esos dólares, deprimen el tipo de cambio, baja el dólar,
¿Qué le pasa a la industria que se maneja con esa moneda para la exportación? Pierde competitividad, pierde rentabilidad y eso se traduce en empleo que se pierde. Ese es un artículo de la LUC que desde el ángulo de la industria hay que defender. Y por cierto, en el ámbito laboral, cuando se equipara el derecho, tiene tanto derecho el que va a la huelga, como el que quiere trabajar. Y al propietario o al director de la empresa que quiere ingresar a su trabajo. Eso es un artículo de la LUC que es imprescindible que se mantenga, porque es la imagen que queremos dar de que en Uruguay rigen las libertades para todos. La explicación es clara, pero como Cámara, ¿van a salir a defender la LUC públicamente? No, yo entiendo que no. En este momento No. Lo que estoy diciendo como titular de la Cámara de Industrias es que allí hay 2 artículos que claramente son banderas que nosotros entendemos se deben mantener. Antilla, me queda un minuto nada más y quería preguntarle, y es un capítulo gigante, sobre el TLC con China, porque ustedes también estaban trabajando en un estudio de prefactibilidad, incluso creo que trajeron a un chileno, ¿no? Un experto en negociación, para trabajar en eso. ¿Ya tienen alguna idea de, digamos, del impacto que pueda tener esto en la industria? Mire, la verdad a nosotros nos movió el piso porque uno piensa, ¿competir con China es posible? Y esta es una pregunta que no es para la industria, es una pregunta para el Uruguay en su conjunto. ¿Es un tema de bajar los aranceles de la carne para que entre en China? Sí, pero también es un tema de que nosotros vamos a recibir muchos productos chinos más baratos y nosotros tenemos que de algún modo competir con esto. Tenemos que tratar de encontrar un acuerdo donde los intereses de China, que es llevar nuestra producción, y los intereses de Uruguay, es que esa producción pueda entrar, se junten con algunas cautelas en materia de la producción local y de la producción industrial que se abastece al Mercosur, que no es menor. Uruguay exportó al Mercosur 1.700 millones de dólares el año pasado. Sí. Es nuestro segundo mercado, es apenas el 20% de las exportaciones uruguayas, pero es importante, genera divisas y genera empleo en el Uruguay. Creo que el gobierno uruguayo tiene que recorrer un camino de equilibrio donde de algún modo defender que no se caiga lo del Mercosur, mejorarlo porque estamos llenos de trabas, llenos de falta de convergencias regulatorias, de reconocimiento de productos, de problemas que hacen al comercio. El Mercosur está funcionando, pero con algunas dificultades. Con siempre. muchas dificultades. Bien. Y podemos y debemos trabajar sobre eso, pero también hay que buscar mercados porque Uruguay produce productos agroindustriales de gran nivel, de excelente calidad, de buen precio, pero necesitamos mercados para ellos. 20 segundos. Yo le preguntaba sobre ese estudio que están haciendo ustedes sobre el TLC con China. ¿Les dice ya estos sectores de la industria uruguaya les va a ir bien, estos van a estar golpeados? ¿Ya tienen alguna idea de cómo viene? Mire, venimos avanzando, hemos contratado al jefe de la negociación de estos acuerdos de comercio de Chile con China. Sí. Ni más ni menos, tiene toda esa curva de experiencia, todo ese conocimiento, ese bagaje de información para tratar de defender. ¿En qué sentido? Lo que le conviene al Uruguay para ingresar y multiplicarlo en los mercados externos. Y en lo que pueda perjudicar al país para tratar de morigerarlo, digamos, de reducir el impacto, como lo dijo el propio presidente el día que anunció esto. ¿Y ya les presentó algún paper, digamos, o no? Estamos mirando adentro de cada una de nuestras gremiales, estamos con la lupa sobre cada una de las empresas para tratar de decir, bueno, y en los tratados de comercio se puede hacer, establecer algunas excepciones, establecer desgravaciones con una cadencia de tiempo que le permita a nuestras empresas y a los trabajadores adecuarnos a los tiempos que se vienen. Alfredo Antilla, gracias por haber venido hoy a la entrevista. Por favor, mucho gusto. Ha sido un gusto. Placer. De amigos de ustedes también me despido. Será hasta la próxima entrega, entonces, el lunes que viene, cuando vamos a estar con una nueva entrevista aquí en el canal. Buenas noches. Gracias.